Hola querida familia de KFA y a todos los que nos ven a través de KFA Online. Nuestra oración es que tú ahora en estos momentos puedas estar bien, que tu familia pueda estar bien. Sabemos de familiares, amigos que en estos momentos están pasando por dificultades, por angustias, pero déjame dejarte algo en esto. Aún en medio de lo que nosotros estamos viviendo, aún en medio de las circunstancias que alrededor de nosotros está, quiero decirte de que Dios tiene el control de las cosas. Dios nunca pierde el control de las cosas. Nosotros pensamos de que Dios puede como que perder el control en algún momento. Tranquilo, Dios tiene el control de absolutamente todo lo que está pasando alrededor del mundo. Se trata a nosotros de creer en que Dios tiene el control. Por eso quiero compartir acerca de, como les dije hace unas semanas atrás, nosotros solemos tener estudios bíblicos y el estar en online tiene que ser distinto. Por eso queremos comprimir un poco estos estudios y hoy quiero compartirle acerca de Hebreos capítulo 11. Es el capítulo de la fe. Es el capítulo donde el escritor nos trata de mostrar los hombres y mujeres a través de la historia en la Biblia que en algún momento tuvieron que tener fe, tuvieron que caminar por fe, tuvieron que actuar por fe. Y es algo que en estos tiempos, hoy más que nunca, nosotros necesitamos fe. De alguna u otra manera nuestra fe en algún momento decae, en algún momento sube, en algún momento baja, en algún momento nos sentimos los súper de fe, pero en otro momento nuestra fe cae. Por eso quiero compartir con ustedes acerca de esto, porque es actual. Necesitamos fe. Tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Y fe, dice la palabra en Hebreos capítulo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener la certeza que estás esperando algo, pero que ese algo que estás esperando no lo estás viendo, pero a la misma vez estás seguro de que va a suceder en tu vida. Es eso lo que fe es esperar algo sin verlo y saber que eso que estás esperando, aunque no lo ves, va a suceder en nuestra vida. Y esto es actual. Esto es actual, no vemos salida, no vemos escapatoria a lo que estamos viviendo, pero hay noticias. Eso tarde o temprano va a terminar en nuestra vida y en el mundo entero. Nuestra fe se podría describir en dos palabras: seguridad y convicción. Seguridad y convicción, pero estas dos palabras necesitan un pasado. Y me voy a explicar por qué estas dos palabras, seguridad y convicción, necesitan un pasado. Porque estas dos palabras, seguridad y convicción, no han podido nacer de la nada. Tienen que anclarse a un pasado. Y el pasado surge cuando yo tengo una experiencia con Dios. Porque cuando yo tengo una experiencia con Dios, es entonces que yo le conozco. El verso 6 en Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito tener una experiencia con Dios, porque la experiencia con Dios es la que me va a dar lo que yo necesito para poder creer en Dios, para que estas dos palabras en mi vida se hagan vivas. Seguridad y convicción. Yo estoy seguro de que va a suceder y yo estoy convencido en que esa seguridad me va a anclar, pero necesito una experiencia con Dios. Por eso lo que estamos viviendo alrededor nuestro, lo que está pasando alrededor nuestro, no nos quejemos de lo que está pasando, sino hagamos de esto una experiencia en nuestra vida, una experiencia de búsqueda de Dios, porque la palabra dice que cuando yo me acerco a Él, Él se acerca a mí, y cuando Dios se acerca a mí, es entonces donde yo puedo vivir en prosperidad, es entonces donde yo puedo tener paz, donde yo puedo tener shalom completo. Cuando yo me acerco a Él, y cuando yo me acerco a Él tengo una experiencia. Por eso que es después que estas palabras, seguridad y convicción, se puede hacer viva en nuestra vida. Y aún lo que estemos pasando, nosotros hemos tenido una experiencia con Dios que es la que nos ancla a seguir creyendo de que si antes Dios fue fiel conmigo, pues ahora Dios va a seguir siendo fiel conmigo y Él no me ha abandonado. Esto es lo que crea la experiencia con Dios. Crea que estas palabras se anclen en nuestra
nuestra vida. Por eso lo que estamos pasando, tómalo y haz una experiencia de parte de Dios con nosotros. Haz una experiencia, que esto lo que estamos viviendo sea una experiencia para que en un futuro, cuando pasemos por circunstancias difíciles, tú puedas decir, wow, yo tuve una experiencia con Dios en el pasado, entonces yo hoy puedo estar seguro y tener la convicción que como estuvo conmigo en el pasado, va a estar hoy en mi presente, en lo que yo estoy viviendo hoy. Pero necesitamos tener esa experiencia para que estas palabras se vuelvan vida, seguridad y convicción. Pero muchas veces nuestra fe también va a requerir de obediencia. No podemos tener fe si no obedecemos. Y aquí el escritor nos señala, que dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hay dos cosas interesantes en estos textos. Lo interesante es que dice que Abraham obedeció. Obedeció al momento en que Dios le habló. Ahora, sal de tu tierra. Y esto es interesante porque Dios le dice, sal de tu tierra. ¿A dónde? Es como que Dios le dijo, mira, sal tú y en el camino yo te voy a decir dónde tú vas. Imagínate esa experiencia de Abraham con Dios. Bueno, ¿a dónde voy, Dios? Bueno, en el camino te digo, Abraham, tú solamente sal y obedéceme. Y es precisamente esto, y me encanta porque la Biblia no dice que Abraham preguntó, pero ¿dónde? No, dice que Abraham salió y obedeció. Y esto es importante porque la fe va a requerir muchas veces de nuestra obediencia. Abraham no cuestionó dónde, sino dice que salió. Y muchas veces nosotros solemos cuestionar, pero Dios, tenemos tantas preguntas, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Son preguntas que están en nosotros. Cuando Dios en algún momento nos ha dicho algo, lo siguiente que dice, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Son preguntas que tenemos dentro de nosotros. Esas preguntas surgen, pero para Dios estas preguntas son irrelevantes. Porque Él tiene el control del por qué, de dónde, cuándo y del para qué de nuestras situaciones. Dios no pierde el control. Dios en medio de esto, Él sigue teniendo el control. Por eso tú no puedes cuestionar, ¿y para qué es esto? No, Dios tiene el control del para qué, Él tiene el control del por qué, Él tiene el control del cuándo y cómo Él va a hacer las cosas. Como nuestro pastor decía el domingo de resurrección, tú de repente lo esperas por la puerta, pero Él llega por la ventana, porque Dios no puede pensar como nosotros, porque Él es Dios. Y esta obediencia de salir y hacer lo que Dios nos ha dicho, es lo que va a traer bendición a nuestra vida. Nuestra fe en muchos momentos también va a ser probada al máximo. Y vivimos en estos tiempos donde nuestra fe está siendo probada al límite. Está siendo probada a niveles que yo antes muy pocas veces me he encontrado. Y nuestra fe en algún momento va a ser probada. La fe de Abraham fue probada. Ustedes saben, Abraham recibe una promesa de que le daría un hijo Dios. La promesa se tarda. Y dice que Abraham recibió a su hijo Isaac. Y dice, mira lo que dice el verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Abraham, imagínate esto. La fe de Abraham fue probada. Él esperó al hijo durante mucho tiempo. Y cuando lo recibió, Dios le dijo, mira, ahora me tienes que sacrificar a tu hijo. Y es en muchas ocasiones de que nuestra fe va a ser probada. Hoy nuestra fe está siendo probada. Hoy la fe de muchos cristianos alrededor del mundo está siendo probada. Pero es precisamente en este momento de prueba donde nosotros tenemos que mantenernos seguros y tener la convicción de que si Dios me pide que yo sacrifique algo, yo se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de darme mucho más de lo que yo me imagino. Abraham
Dice que se levantó temprano, fue con su hijo a sacrificarlo. Y cuando Dios vio en el corazón de Abraham que él estaba dispuesto a sacrificar lo más preciado en su vida, Dios le dio a Abraham mucho más de lo que él se había imaginado que Dios le podía dar. ¿Qué te estoy diciendo con esto, familia? A los que nos escuchan ahí, que en muchas ocasiones Dios va a probar cuánto nosotros estamos dispuestos a sacrificar por Él, cuánto Dios quiere que nosotros le demos a Él. Pero yo estoy seguro que si tú estás dispuesto a sacrificar lo que más quiera en tu vida, no necesariamente tiene que ser tus hijos, pueden ser situaciones, pueden ser trabajo, pueden ser momentos en tu vida, pero si estás dispuesto a entregarle a Dios, cuando tu fe es probada, yo creo que Dios puede darte mucho más de lo que tú te imaginas. Ahora, familia, es importante que tú hoy entiendas algo. Nuestra fe va a ser probada. Necesitamos obediencia para poder creer a Dios. Necesitamos experiencia con Dios para que estas palabras, seguridad y convicción, se hagan firmes en nuestra vida. Pero tú tienes que entender algo hoy. Hoy tienes que entender algo. En el verso 29 dice lo siguiente: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Tú en esta tarde tienes que entender algo. Hay caminos para los que tienen fe en Dios. Hay caminos para los que tienen fe en Dios. Aquí el escritor está tratando de decir, hey, por fe el pueblo de Israel tuvo que llegar a la orilla del mar, siendo perseguido por los egipcios, siendo que los egipcios iban detrás de ellos. Ellos tenían que caminar confiados y ellos no veían un camino. Ellos tal vez sabían que el mar estaba por delante, pero es precisamente que ellos tuvieron que llegar a la orilla del mar para que Dios obre a nuestro favor, pero requiere de nuestra fe, llegar hasta el límite, llegar hasta la orilla del mar, llegar aun cuando no vemos salida. Sigue caminando, porque yo creo que como Dios estuvo con el pueblo de Israel, que abrió un camino donde no había, yo estoy creyendo que en este tiempo Dios, aun cuando no vemos salida, Él va a abrir un camino en medio de la nada, y de repente, cuando menos nos esperemos, nosotros vamos a ver el sol brillar en nuestras vidas nuevamente. Esto que estamos pasando es un tiempo cronos, un tiempo que tiene un principio y va a tener un fin, pero las cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros hoy, eso va a ser eterno, eso va a ser para siempre. Jamás volveremos a ser los mismos después de esta pandemia. Yo les aseguro que si nosotros seguimos confiando, teniendo la seguridad, teniendo la certeza en que Dios sigue siendo el mismo Dios que obró para el pueblo de Israel, yo estoy creyendo que es el mismo Dios que va a obrar para su pueblo hoy en lo que estemos pasando. Él va a abrir un camino en medio donde no hay camino, un camino para tu familia, un camino para tus hijos, un camino de sanidad. Él va a abrir un camino de sanidad en este tiempo en nuestras vidas, pero tenemos que llegar al límite. Abraham llegó al límite. El pueblo de Israel tuvo que llegar al límite. Abraham llegó al tal límite que levantó el cuchillo para matar a su hijo, y es entonces cuando Dios obró. Porque ¿qué pasa? Que Dios quiere que nosotros lleguemos al límite. Dios quiere que nosotros lleguemos hasta donde ya no podemos más. Él quiere que nosotros lleguemos hasta donde ya no podemos más. Y cuando nosotros ya no podemos más, es entonces cuando Dios pone su mano. Y cuando Dios pone su mano sobre nuestras situaciones y cosas, es lo más seguro para nuestra vida, porque Dios tiene el control. Y Él lo quiere hacer hoy. Él lo quiere hacer mañana. Estemos viviendo lo que estemos viviendo en estos días, familia, hermanos, los que nos ven, sigue confiando, porque Dios tiene un camino para nosotros. Dios tiene el control. Él no lo ha perdido. Él es el mismo que obró con Abraham. Él es el mismo que obró con Moisés. Él es el mismo que derribó los muros de Jericó. Él es el mismo que quiere obrar en nuestra vida. Quiere obrar a favor de tu familia. Quiere obrar a favor de tus hijos en medio de lo que estamos pasando. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que mantenernos. Tenemos que ir al límite cuando nuestra fe va a ser probada. Y tenemos que tener la seguridad y convicción
de que Dios va a abrir un camino donde nosotros creemos que no hay un camino, porque Él es el Dios que abre los caminos. Él es el mismo, Él no cambia. Y Él quiere bendecirte en este tiempo. Yo quiero orar por ti, ahí donde tú estás, quiero orar por ti, quiero orar por fe, para que tu fe hoy crezca, para que tu fe hoy no se debilite, sino tome fuerzas, que tú veas todo lo que estamos pasando hoy como una experiencia, para que la seguridad y convicción se hagan vivas en nuestra vida. Señor, yo oro por mis hermanos, Señor, y los que nos ven a través de la señal, Señor. Yo oro en esta hora por fe, Señor. Oro, Dios, para que en medio de la prueba nuestra fe aún crezca, que nosotros hoy podamos ver esta experiencia, esto lo que estamos pasando como una herramienta para crear una experiencia contigo, Dios, porque tu palabra dice que si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros, y cuando tú estás cerca de nosotros hay una seguridad en nuestra vida, hay una seguridad en que tú vas a obrar y que tú nos tienes de tu mano en nosotros. Señor, yo oro, Dios, por tu pueblo, oro por sanidad, oro por cada persona que está enferma, Dios, oro para que tu sanidad llegue a sus vidas en esta hora, de nuestros hermanos, amigos, de todo lo que nos ven, que están pasando por momentos difíciles. Bendícelos, Señor, sánalos, Señor, llénalos con tu presencia, Señor, y haz de todo esto una experiencia más contigo, Señor, una experiencia más que nos ancle aún más a tu palabra, que nos ancle aún más a tu persona, Jesús, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Yo quiero en esta tarde bendecirte, desearte lo mejor, decirte que vas a seguir estando en nuestras oraciones. Las iglesias alrededor del mundo están hoy unidas en oración por sanidad de su pueblo, para que Dios cuide las naciones donde estamos viviendo. Y te invito a que tú seas parte de esto. Si tú nos sigues en las redes sociales, comparte las diferentes cápsulas que salen, comparte los mensajes del domingo, comparte los martes con tus amigos que tal vez no pueden salir de en casa, pero tú puedes ser bendición ahí donde tú estás, para que estas herramientas puedan llegar a los que tal vez no nos conocen. Síguenos, compártelo con tus amigos, mantente conectado con nosotros, pide oración, escríbenos en nuestra página de Facebook, escríbenos en nuestra página de Instagram. Nosotros te respondemos y queremos estar para ti en estos tiempos. Recuerda que aunque no nos podamos juntar, aunque quisiéramos abrazarnos y estar juntos, recuerda que la iglesia eres tú y eres donde estás. Ahí en tu casa puedes ser iglesia, y ahí en tu casa puedes ser de bendición a tus amigos y a miles de personas alrededor del mundo. Que la paz del Señor sea con todos ustedes.